Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es David Fabián Reyes Sandoval, identificado con el código estudiantil 62033 de la Universidad de ETSI. Hoy les vengo a exponer la segunda actividad del tercer corte de la materia de circuitos 2. Entonces comenzamos explicando el espectro electromagnético en función de la frecuencia. Entonces, este se denomina a la distribución energética del conjunto de las ondas electromagnéticas. El espectro electromagnético se extiende desde la radiación de menor longitud hasta la radiación de mayor longitud. Todas las radiaciones electromagnéticas se transmiten a la velocidad de la luz, o sea, 300.000 kilómetros por segundo, y en forma de ondas, por lo cual mientras más corta sea la longitud de onda, más alta es la frecuencia de la misma. Desde un punto de vista teórico, el espectro electromagnético es infinito y continuo. Acá, como podemos ver, acá una imagen sobre las ondas electromagnéticas. Eh, Según su amplitud de onda, eh, tenemos diferentes eh, frecuencias. Entonces tenemos la frecuencia de radio, la de microondas, la del infrarrojo, que comúnmente utilizan los celulares, la de los rayos X y la de los rayos gamma, que estas se utilizan en el aspecto de la medicina. La energía electromagnética es un particular longitud de onda en el vacío. Tiene una frecuencia asociada y una frecuencia de fotón. Por tanto, el espectro electromagnético puede ser expresado igualmente en cualquiera de esos términos. Continuamos con el segundo tema. Entonces, bandas de frecuencia que utilizan en la aeronáutica. En la aeronáutica se asigna un grupo de frecuencias en el rango de VHF en el espectro radiofónico destinado a la comunicación radiofónica en aviación civil. Las secciones inferiores de la banda son utilizadas para radioayuda y para controlar tráfico aéreo. Para la comunicación en el rango de la banda aeronáutica se utiliza la AM. La banda aeronáutica utiliza las frecuencias entre 108 y 137 MHz. Los primeros 10 MHz de la banda están entre 108 y 117.95 MHz, que están repartidos en 200 canales de 50 kHz. Pasamos al siguiente tema, el rango de frecuencias que utiliza la policía, las ambulancias y los taxis. Entonces, la policía se destina a las frecuencias de 142.95 MHz, 143.8 MHz, 148.8 MHz, 450 MHz, 465.75 MHz y 467 MHz para la operación exclusiva de la policía. Entonces, en las ambulancias utilizan una banda de 900 MHz, utiliza entre 800 y 97 y 915 megaciclos. Para los taxis, los rangos están entre 3 a 30 MHz. En VHF el rango está de 3 a 30 MHz y en UHF está entre 300 a 465.5 MHz. Pasamos al siguiente tema. Entonces vamos acá a nombrar algunas emisoras AM y FM de Bogotá. Tenemos acá, por ejemplo, en AM, Radio Auténtica, Radio Nacional de Colombia, La Cariñosa, Antena 2, W Radio, Melodía Estéreo. Entonces, a estas emisoras se le asigna una dirección. Entonces, la dirección AM, en este caso, es para Radio Auténtica 540, para Radio Nacional es 570, para La Cariñosa 610, y acá, como podemos ver, tenemos muchas más emisoras en Bogotá. También tenemos las emisoras FM. Entonces, estas se les asigna igualmente una frecuencia o una dirección. En este caso, tenemos el 88.9 FM para Radio 1, 89.9 para Blue Radio, 90.4 para Loud Stereo, 90.9 para la Mega, 91.9 para la Javeriana. Y como podemos ver, acá hay muchas más radios y acá su dirección y su correspondiente nombre. Seguimos con el siguiente tema, diagrama de bloques del funcionamiento de un radio AM y FM. Entonces, tenemos acá un sintonizador AM y FM, que es una de las partes fundamentales para que la radio pueda transmitir ambas señales. Tenemos el preamplificador, que es el que ayuda a la función de audio, la salida de potencia de audio, la interfaz de usuario, que esto hace que todo esté conectado, y pues obviamente la fuente de alimentación para que el radio funcione. También tenemos el diagrama de bloques de funcionamiento de un televisor. Entonces, tenemos el sintonizador, el canal EFI y el AGC, que todos estos están conectados a uno solo, que es el receptor de señal o antena, como comúnmente lo conocemos. Tenemos el amplificador de video, que es el que le hace llegar la imagen
a la pantalla, el FUI de sonido y la salida de audio, que son los parlantes, y tenemos acá el separador de sincronismos, que es como para que el televisor no se vea lluvioso, la vertical y en la horizontal, y pues obviamente la fuente de alimentación. Y pasamos al siguiente tema, la amplificación de los filtros en un audio. Entonces, se pueden utilizar para hacer que las frecuencias altas de una señal de audio vayan a unos altavoces para sonidos agudos. Un filtro pasabanda permite el paso de frecuencias de una determinada banda de frecuencias, eliminando las frecuencias bajas y altas. Entonces, acá tenemos una imagen donde podemos ver la implementación de cada filtro observado. Entonces, tenemos el filtro pasa alto que se utiliza para los sonidos agudos de un equipo de sonido. Estos serían los baffles más pequeños que tiene un equipo. Entonces tenemos el rango medio, que sería por donde se escucha la melodía o la voz del cantante o lo que estamos escuchando. Y entonces tenemos los bajos, que es las frecuencias de onda que producen los instrumentos, como puede ser una guitarra, una batería, entre otras. Entonces, pasamos al siguiente tema, los filtros activos. Entonces tenemos un filtro activo, es un filtro electromagnético analógico distinguido por el uso de uno o más componentes activos, que proporciona una cierta forma de amplificación de energía, que lo diferencian de los filtros pasivos, que solo utilizan elementos pasivos. Típicamente este elemento activo puede ser un tubo de vacío, un transistor o un amplificador operacional. Como podemos ver en el ejemplo, tenemos un condensador, dos resistencias y un amplificador operacional. Puede ser cualquier amplificador operacional. Un filtro activo puede presentar ganancia en toda o parte de la señal de salida respecto a la señal de entrada. En su implementación se combinan elementos activos y pasivos, siendo frecuente el uso de amplificaciones operacionales que permite obtener resonancia elevado al factor que el factor Q sin el empleo de bobinas. Entonces, con este tema de filtros activos culminamos los temas. Espero hayan aprendido algo. Muchas gracias.